Gracias por seguir con nosotros. El día de hoy nos acompaña en el estudio el doctor José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Y hoy nos va a hablar sobre su más reciente publicación titulada El legado del sexenio. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañas. A ver, rápidamente, por favor, cuéntanos un poco, danos una introducción de esta publicación. Bueno, básicamente lo que buscamos plantear es los claroscuros que lega Felipe Calderón a la actual presidencia y en esencia tenemos, si bien un control de la inflación relativo, no en la parte de alimentos, un control de la tasa de interés y reservas históricas, el problema es que esto no se traduce en el bolsillo diario de los mexicanos. Tenemos un aumento en la pobreza, una precarización del empleo y un crecimiento económico que apenas es superior a lo que se tuvo, por ejemplo, con el sexenio de Miguel de la Madrid. Ok. Entonces, en unas palabras, dinos, ¿cómo calificas el legado del expresidente Felipe Calderón? En la parte de crecimiento económico me parece que decepcionante porque existió un diagnóstico correcto, faltaba empleo, pero no se pudo solucionar dicho problema. Bueno, dime, ¿en qué difiere este sexenio del PRI neoliberal como el de la alternancia? Bueno, tenemos ahí un elemento que no podemos dejar de lado. El modelo económico es básicamente el mismo que hemos seguido durante los últimos 20 años. El PAN no modificó esa estructura del modelo económico, ni tampoco de fondo los nombres de quien lo implementa. Entonces, en esencia, lo que ahorita vamos a tener, para bien o para mal, es un modelo económico similar al que se ha aplicado en las últimas 2 décadas, esperando que se mantenga la parte de estabilidad macroeconómica y que se haya aprendido que este modelo no es suficiente para generar crecimiento económico, creación de empresas y al mismo tiempo solucionar los problemas de pobreza y de creación insuficiente de empleo. Ok. Ahora dime, para entenderlo un poquito mejor, se sabe que con Felipe Calderón sí se tenía el presupuesto para enfrentar algunos retos económicos. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó todo eso? El problema justamente no fue falta de recursos. Durante los primeros 5 años se tuvieron 850,000 millones de pesos de recursos excedentes, la mayoría provenientes del petróleo. En realidad el problema es de que estos recursos no se aplicaron de forma correcta, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Mucho de este dinero fue a las arcas de los estados y de los municipios. Entonces tenemos una poca transparencia en el manejo de los recursos y también una falta de eficacia en cómo se ejercen. Aún los proyectos de infraestructura no son de la calidad adecuada y gran parte de los recursos normalmente van a gasto corriente y servicios personales. Ok. Cuéntame alguno de otro de los problemas que tuvo el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, tuvo 2 elementos básicos. Uno, evidentemente, la crisis que se dio a nivel global. No podemos dejar de lado que evidentemente tuvimos un contexto global adverso, pero también en la parte interna nos equivocamos. El gobierno minimizó la crisis, aquel famoso blindaje, aquel famoso catarrito, implicó que no se tuviera la planeación adecuada para hacer frente a una crisis de una gran magnitud. Entonces, evidentemente que eso junto con el hecho de que el problema de crecimiento económico, de pobreza y de precarización del empleo son 3 de los elementos estructurales que tiene México que resolver y que han abarcado la historia de los últimos 30 años. Y hablando de algo positivo, ¿qué sí se pudo lograr en este sexenio? Bueno, por ejemplo, en la parte petrolera me parece que las inversiones que se hicieron sí permitieron revertir la tendencia de agotamiento en las reservas. Eso es muy importante porque el 40%, entre 35 y 40% de los ingresos del sector público vienen del petróleo. Eso es algo positivo. Se buscó cambiar la composición del gasto tratando de generar más infraestructura. Parcialmente se logró. Y mantener algunos elementos de estabilidad macroeconómica también me parece que es positivo, aunque insuficiente, y ahora el desafío, el legado que deja es sobre eso montar una nueva etapa de crecimiento y sobre todo de superación de problemas como la pobreza y como el propio presidente Peña Nieto lo ha mencionado, hasta de alimentación que tenemos. Ahora, con todo el legado que quedó, ahora, ¿qué podemos esperar del PRI? Me parece que lo primero es un reconocimiento de en dónde estamos. El presidente ya lo planteó, tenemos un problema de pobreza y de alimentación. Segundo, ahora sí hacer un diagnóstico correcto de lo que nos prepara el entorno económico global. La desaceleración económica ya está tocando a Estados Unidos, tenemos una recesión en la Unión Europea y México debe de prepararse para ese entorno. A partir de eso tomar medidas realistas. También cambiar la administración pública. Necesitamos
menos corrupción, más transparencia y un gasto que sea realmente eficaz. El gobierno, ya hacia los niveles de más abajo, debe de tener una composición de gente capaz, honesta y que sea leal con el presidente, también con su partido, pero sobre todo con los mexicanos. Ok. El hecho del cambio de gobierno por partidos cambia mucho la perspectiva económica en general, todas las perspectivas y la mejoría o los crecimientos. Me parece que los partidos están aprendiendo de que si no hacen las cosas bien, electoralmente pueden perder. Parece ser que los mexicanos también están aprendiendo que su voto puede modificar las estructuras políticas. Sin embargo, en la parte económica, el modelo sigue siendo el mismo de los últimos 20 años. Quienes son los arquitectos del modelo también. Entonces, todavía hace falta que ahora con el PRI de nuevo en el poder se reconozca que hay algunas cosas que modificar, que se debe tener una mayor sensibilidad social, pero sobre todo una mayor sensibilidad hacia el crecimiento económico y tener un elemento que de momento me parece se ha dejado de lado. Quien genera el crecimiento, quien da empleo, quien hace la inversión es la empresa privada. Eso todavía no está muy bien incorporado en el modelo y creo que es algo que debe modificarse. Ok. Y por último, dime, desde nuestra trinchera, ¿qué podemos hacer como mexicanos para mejorar este crecimiento y no solamente atribuirle todas las cosas negativas al gobierno? Lo primero, me parece que debemos ser críticos en el sentido positivo de sí evaluar correctamente la actuación de nuestros gobernantes, no darles tanta rienda suelta en el sentido de que propiamente la sociedad también puede contribuir desde la evaluación. Segundo, siendo muy responsables en el manejo de las empresas que tenemos, nosotros como empleados en el trabajo que hacemos, cuidar de alguna forma el patrimonio que formamos como mexicanos y a partir de eso tener un comportamiento que empiece a transformarse y que empiece a generar una mayor solidaridad hacia el resto de nuestros compatriotas. Muy bien. Bueno, por último, ¿nos puedes pasar tus contactos, por favor? Claro que sí, mi correo electrónico es jldg@itesen.mx, mi Twitter es jldg71. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Gracias por habernos acompañado en otra emisión de KW Noticias. Recuerden que mañana y toda la semana tendremos invitados especiales que nos hablarán de los retos económicos, políticos y sociales que enfrentarán el presidente Enrique Peña Nieto en este sexenio. Buenas noches.